Ni mitos ni cuentos. Buscamos realidades y derechos. Conéctate a esta búsqueda en tu programa Verdades desde la discapacidad. Entra ahora. A todas las personas quienes están conectados a esta transmisión en vivo. Hoy estamos nuevamente en otro programa, Verdades de la Discapacidad, en la que hoy trataremos el tema los retos de la educación virtual para personas con discapacidad visual. Es muy importante recalcar que este programa es realizado por la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central, quienes están conformados de distintas carreras y distintas facultades. Hoy contamos con la presencia de Kevin Guerrero, estudiante de Política de la Universidad Central, y Esteban Jaramillo, estudiante de la Universidad San Francisco, estudiante de la carrera de Derecho. Bueno, es importante saber que la pandemia nos ha hecho adaptar nuevas formas de estudio y la UNICEF, según las estadísticas, nos dice que aproximadamente 1.300 millones de estudiantes a nivel mundial han sido afectados por el tema de la pandemia y la nueva modalidad que es virtual. Y en el Ecuador se han afectado aproximadamente 4.6 millones de estudiantes. Cabe recalcar que aquí, en estas estadísticas, según el INEC también, el 37% de personas cuentan con internet en casa y una computadora. Además que las personas y estudiantes que son de los sectores rurales cuentan con el 16% apenas. Entonces encontramos una gran diferencia y los problemas que se presentan a nivel de la educación. Y no se diga en la parte de la educación de un estudiante con discapacidad. Bienvenido Kevin, bienvenido Esteban. Hola Gino. Gracias, Gino, un gusto compartir Bien. panel. Qué Muchas gusto gracias. tener aquí y acompañarnos. Kevin, quisiera empezar. ¿Qué te motivó a ti a estudiar la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Central? Bueno, te comento que me pareció, digamos, muy interesante el hecho de que sea una carrera fresca, en el sentido de que si tú ves la carrera política, ¿no es cierto?, de muchos políticos, valga la redundancia, vas a ver que no necesariamente tienen una preparación política. Esta carrera pues te permite tener precisamente esa formación. Me pareció muy interesante y bueno, aquí me tienes. Esteban, ¿tú por qué escogiste la carrera de Derecho? Bueno, primero porque desde que era yo muy pequeño, a mí me gustaba conversar con mi abuelo sobre esto del Congreso, esto de los poderes del Estado, esto de que cómo se aprueban unas leyes, qué es lo que hace el presidente, porque a mi abuelo le gustaba hablar mucho, más que de política, le gustaba hablar mucho de la política, cómo la política se inmiscuye en los derechos de las personas. Entonces mi abuelo siempre me contaba eso, a veces él escuchaba las famosas reuniones del Congreso Nacional, que en ese tiempo se llamaba así, todavía no se llamaba Asamblea, el Poder Legislativo,
Y pues desde ahí a mí me llamó mucho la atención y yo escuchaba, a veces conversaba con algunos abogados y escuchaba entrevistas también de ello y me empezó a apasionar el derecho, sobre todo la parte de cómo el Estado tiene esta función de facilitador en teoría, ¿no? De facilitador para la vida de los ciudadanos. Y bueno, de esa manera fue que elegí esta carrera. Qué interesante, Esteban. Pues bien, en sus carreras, independientemente de la que está Kevin en la de política y tú, Esteban, de derecho, ¿les preparan la universidad a la carrera como tal para manejar las plataformas virtuales? Kevin. Definitivamente no. Eh, Eso hasta cierto punto es una autoeducación que, bueno, como estudiantes la vamos teniendo, ¿no? De hecho, hemos visto que en las plataformas que tienen esa finalidad de ayudarnos, no siempre, no necesariamente están adaptadas para las necesidades de las personas con discapacidades. Sobre todo, el caso que yo he podido evidenciar directamente, que es discapacidad visual, no están preparadas siempre las plataformas de las universidades, sobre todo las universidades públicas, como podemos ver, lamentablemente. Claro. Esteban, ¿y tú qué nos puedes decir? ¿Has tenido algún tipo de enseñanza, capacitación con respecto a las plataformas virtuales? Bueno, yo la verdad tuve la oportunidad de tener una pequeña capacitación cuando nosotros ingresamos, todos los estudiantes de la universidad hacemos un proceso que se llama el Día de la Orientación, en donde pues nos llaman, conocemos la universidad, conocemos ciertos profesores y de esa forma pues nos adaptamos, nos familiarizamos tanto con el espacio de la universidad como con las plataformas electrónicas de la universidad. Yo tuve una inducción también acerca de las plataformas de la universidad, fue bastante buena, fue de gran ayuda y pues después yo también fui explorando, pero afortunadamente las plataformas, yo hablo por mi universidad, la Universidad de San Francisco, tienen un muy buen espacio de accesibilidad. Me parece que el sistema de accesibilidad es bastante bueno y me ha permitido llevar a cabo muchas de las acciones de manera autónoma, es decir, sin ayuda de terceros, lo cual es bueno porque permite la independencia, que es al final el objetivo que se quiere lograr de un estudiante con discapacidad visual. Oye, qué importante este punto que nos mencionas que ha tomado tu universidad. Bien, conocemos que el 16 de marzo inició el confinamiento por eso del COVID-19. ¿Qué medidas tomó su universidad, adoptó su universidad para continuar con los estudios? ¿Qué me puede decir, Esteban? Bueno, en realidad la universidad se adaptó rápidamente a este cambio. El tema es a veces que hay estudiantes que lamentablemente no tienen la fortuna que nosotros tenemos de tener una computadora, de tener una conexión estable a Internet, pero la universidad pues se adaptó de manera extraordinaria, diría yo, porque enseguida la universidad dio licencias de algunas plataformas de telecomunicaciones con el objetivo de que haya una comunicación fluida, con el objetivo de pues sea de la mejor manera se lleve el proceso educativo. Y además, la universidad, yo hablo por mi parte, estuvo bastante pendiente de mí, de que yo pudiera realizar todas las actividades que tengo que realizar como estudiante. Tuve alguna reunión con el Departamento de Necesidades Educativas Especiales, en donde verificamos que efectivamente las plataformas que tenía la universidad pues sean accesibles para que yo pueda también ser parte de las clases sin ningún problema. Gracias, Esteban. Kevin, ¿y en tu universidad, tu carrera, qué nos puedes comentar?
Bueno, Gino, tú sabes que a nosotros nos costó mucho más. Primero porque mucha gente no tiene acceso, por ejemplo, al Internet, siquiera. Tenemos el hecho de que muchas personas en nuestra querida universidad, pues, maneja datos, por ejemplo, imagínate una videollamada solo de estas, ¿no? Un ratito, con datos. Uf, no puedes competir contra eso, ¿no? Otra gente que de plano no tenía ningún tipo de conexión. Entonces, yo pienso que se evidenció muchas cosas en esta pandemia, las desigualdades que a veces parece que está solo en teoría, pero que si tú ya te vas a ver a la práctica, este es el mejor ejemplo de aquello, ¿no? Entonces fue mucho más difícil. Nosotros, tú recordarás que no empezamos clases cuando debíamos de haber empezado. Tuvimos que hacer encuestas para ver quién tenía internet, quién no lo tenía. Tuvimos que buscar soluciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer por estas personas? ¿Qué se podía hacer por ellos? Y de hecho ya en el transcurso pues, del año lectivo, ¿no? Se han notado, ¿no? Estas diferencias, ¿no? De clase social. Entonces, bueno, nosotros, si no me equivoco, empezamos en el mes de junio y pues cuando debíamos de haber empezado en marzo, pero fue por toda esta problemática que tuvimos. Ahora, como persona con discapacidad visual, yo te diría, si hubo algo nuevo, bueno, tenemos la plataforma de Teams, que si tienes un celular con sistema iOS, te funciona bien. Tenemos el problema del aula virtual, por ejemplo, que yo entendía que como era presencial a lo mejor no se tomó mucho en cuenta, pero que en su momento debió ser solucionado. Debió, más aún si empezábamos este tipo de proceso y con el tiempo que se dio a la universidad, debió solucionarse, pero Gino, te consta que hemos tenido dificultades en eso. Entonces, bueno, en fin, hemos empezado, para concluir, hemos empezado como hemos podido, la verdad. Claro, es muy Gino, si me lo importante saber permites, primero, Claro, mi abrazo solidario a todas las personas que realmente tienen dificultades para esto, porque hay que reconocer. Y lamentablemente siempre la cuerda se rompe por el lado más débil, porque lo que hemos podido sacar de esta crisis es que existe una profunda desigualdad en el sistema educativo. Y no solamente llevándolo a la discapacidad, porque también hay casos de personas con discapacidad que tampoco poseen estos recursos. Y quizá debería atenderse de manera prioritaria, porque no es lo mismo que una persona, que un estudiante regular y un estudiante que tiene una discapacidad, pues no se encuentran en las mismas condiciones. Una persona con discapacidad pues tiene que primero familiarizarse con un dispositivo, no es que puede ir a un cyber y decir, bueno, yo por último utilizaré una computadora por el tiempo de las clases, una computadora en un cyber, la que se me asigne. No hay cómo hacerlo. Y eso es algo que pues hay que tomar acciones definitivamente, porque lo que hace es que siempre la cuerda se rompa por el lado más frágil. Es como lo que pasó con los carnets de discapacidad y con la importación de vehículos. Quienes ya importaron sus vehículos de alta gama, con los carnets que obtuvieron mediante procesos muy cuestionados, procesos de corrupción, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, obtuvieron un vehículo de alta gama y cuando hay personas que no han podido ni siquiera, personas que tienen una discapacidad y no han podido ni siquiera acceder a un carnet, mucho menos a estos beneficios tributarios o a estos derechos tributarios que por ley, los tenemos. Entonces es realmente algo muy complicado y muy doloroso también. Dino, perdón, yo tuve un lapsus, dije que habíamos empezado en el mes de junio, cuando realmente empezamos en el mes de mayo las clases, ¿no? Y que estamos finalizando el semestre. Eso nada más, claro, rectificar. claro. Bueno, ahí nos damos cuenta de las grandes brechas y los grandes problemas bueno, estamos enfrentados nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, Esteban, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te impactó en ti, en tu forma de estudio, la teleeducación?
Bueno, te soy sincero, a mí primero me impactó muchísimo porque es lindo ir a la universidad, es bonito estar compartir con los amigos y pues de pronto de un día al otro te dicen, te quedas en tu casa y las clases son online. Pero también me impactó en la parte académica un poco, porque a veces los, yo tomaba una clase que se llamaba Introducción a la Economía y pues había algunos gráficos, algunas cosas que proyectaba la profesora, porque la clase se presta para ello. A veces proyectaba unas gráficas para esto de los cálculos de oferta y demanda y demás, de ejercicios de la clase. Y claro, lo que yo hacía cuando yo estaba en la clase presencialmente es le pedía apoyo a una compañera o a un compañero y le decía, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes describir qué es lo que tiene en la pantalla? ¿Qué es lo que está proyectando la profesora? Porque era una clase presencial en donde uno podía tener contacto. Y esto pues fue más difícil, no voy a negarlo, fue mucho más difícil para mí porque, claro, yo tenía que a veces escribir a uno de mis compañeros y decirle, oye, explícame bien, esto no entendí. Y a veces a la profesora también se le olvidaba que tenía un estudiante no vidente en la clase. Imagínate, tiene una pantalla con un montón de estudiantes, pues a veces es humano también que se olvide y pues no describía como a mí me hubiera sido de utilidad las diapositivas que ella presentaba y pues sí en realidad me afectó un poco y fue algo que después pude ir saliendo con la ayuda de compañeros y compañeras de la universidad, a quienes les mando un gran abrazo. Claro. Kevin, ¿y a ti cómo te va? ¿Qué nos puedes decir sobre la educación virtual? ¿Cómo te impactó cuando iniciaron clases? Yo creo que a todos nos impactó. De hecho, escuchándole a Esteban, ¿verdad? Me recuerda mucho a mi experiencia. De hecho, yo te cuento que también tenía para este semestre una materia eh, sobre estadística y cosas así, pero realmente me pareció que iba a ser un poco más compleja, más a una distancia, entonces yo decidí omitir mi participación este semestre en esa materia. Dije, bueno, dejémoslo para cuando sea presencial, porque sé que ahí voy a tener más posibilidad de solicitar ayuda a mis compañeros, al profesor mismo. De hecho, me pasa lo que decía Esteban, que los profes, pues a veces, entre tanto estudiante, sí, se les pasa, se olvidan, hacen descripciones a veces un poquito gráficas, ¿no? Dicen, entonces, bueno, son cosas que pasan, pero sabes, el impacto para mí mayormente, porque yo siempre he trabajado con la computadora, entonces por ahí no fue tanto, más bien para mí el impacto yo te diría fue social, sentido de que a mí me gusta salir, tú sabes, en plan confidente, a mí me gustaba estar por aquí, por allá, realmente eso te distrae de la parte estudiantil. Ahora no hay esa posibilidad. Y de hecho, llegó un momento en el que me sentía bastante apático, ¿no? Yo sabía lo que tenía que hacer, pero no quería hacerlo. Era así como, eh, ay Dios, fue un momento bastante, eh, ¿cómo decirle?, de aprendizaje, ¿no? Entonces dije, no, no puedo ir de pronto con mis amigos a hacer nada por ahora, pero sí puedo salir de pronto a darme una vuelta y voy a tomar cartas en el asunto. Entonces, sí, el impacto fue bastante emocional también por ahí, ¿no? Ya te digo, a mí me gustaba salir. Bueno, eso te puedo comentar eh, respecto a mi experiencia. Claro, es que además de esto toca añadirle, como tú dices, que bueno, por lo menos nosotros salimos a la calle y bueno, tienes capacidad visual, pero igual te distraes, escuchas creo que el ruido en la calle, el sonido, te ríes en el grupo de amigos. Entonces creo que fueron una serie de cosas que se fueron ahí juntando y que sí nos afectaron y a nosotros y a todas las personas, especialmente en la parte psicológica. Entonces, no sé, Esteban, ¿tú qué me puedes decir qué ventajas y desventajas le ves a la modalidad de estudiar virtualmente, la teleeducación?
Bueno, yo creo que siempre la educación, independientemente de que sea presencial o sea virtual, como lo estamos manejando ahora por este tema de la pandemia, yo creo que siempre lo más importante es aprovechar, ¿no? Lo que tenemos y tratar de salir adelante con lo que tenemos. Y como a manera de ventaja, por ejemplo, yo te puedo decir que gracias a la teleeducación ahora, pues eh, tengo, les cuento, llevándole un poco a la casuística para que se comprenda mejor lo que quiero decir, es, yo ahora estoy tomando una materia que se llama propiedad intelectual. Entonces, en propiedad intelectual nosotros analizamos logos de marcas, analizamos diseños, es decir, analizamos gráficos. Y claro, para que una persona con discapacidad visual los pueda comprender, pues requiere una voluntad y una comunicación directa con el docente. En este sentido, yo creo que la educación virtual para mí ha sido de gran ayuda, puesto que es más fácil ahora hacer una reunión con el docente, con la docente, con la doctora María de los Ángeles, que es en este caso mi profesora de esta materia. Pues ella es muy abierta, tenemos una comunicación fluida, directa, por WhatsApp incluso, y coordinamos reuniones en alguna de estas plataformas de tal manera que pueda ella absolver mis dudas o ella pueda describirme un gráfico. Por ejemplo, ella me dice, ¿sabes qué, Esteban? El día jueves vamos a analizar el diseño de esta marca o los diseños de algún artista, las obras de arte de algún pintor, y vamos a ver cómo podemos proteger esto mediante la propiedad intelectual. Entonces ella me dice, coordinemos una reunión los dos, y ella pues me explica de lo que se trata la obra, me explica de lo que se trata el diseño mediante el método descriptivo, y al final yo en la clase, al siguiente día, pues puedo tener un resultado óptimo y puedo entender y comprender todo lo que ella ha explicado. Creo que esta es una ventaja de la educación virtual, puesto que ahora imagínense lo que es tener que irse a una oficina o reunirse presencialmente para que yo pueda hacer este tipo de ejercicios con ella. Ahora pues lo hacemos cada uno desde su casa, ventajosamente. Y creo que esto es una ventaja, ¿no? Y una desventaja, pues claro, la del perder el contacto directo, creo que con las personas es realmente una desventaja porque las personas con discapacidad, al igual que todos, somos personas y somos jóvenes y necesitamos también este tema de tener un entorno social con quien conversar, con quien, bueno, salir también. Y bueno, esto creo que es una desventaja. Sin embargo, yo creo que la educación, ya sea virtual o sea presencial, funciona siempre y cuando haya voluntad de los maestros, voluntad de los estudiantes y una comunicación fluida. Creo que eso es lo más importante y que es fundamental para que nosotros como personas con discapacidad podamos tener un proceso educativo de excelencia y de calidad. Esteban, tú mencionaste algo muy importante que dice más que todo la voluntad. Creo que independientemente tengas o no tengas discapacidad. Pero tú qué preferirías, seguir educación virtual o tener presencialmente? Ya por lo menos algunas Bueno, clases. yo cuento los días para que esto sea presencial, yo cuento los días para poderme encontrar con las personas, porque, te repito, somos seres sociales y necesitamos estar en contacto con la demás gente. Y creo que la universidad es una muy bonita etapa eh, por ese tema. Así que yo cuento los días para volver a la educación, para volver a la educación presencial. Claro, esos momentos que por lo menos para reír o hacer una broma te servían. Vale recalcar también cosas Así es. que nos ayudan en la vida diaria. Gracias, Esteban. Kevin, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué ventajas encuentras y qué desventajas encuentras en la teleeducación? Fíjate algo muy interesante. Ahora todos los textos son digitales. Antes, bueno, muchos profesores ya los tenían, los textos digitalizados,
pero otros, pues no tanto, más bien ellos trabajaban con textos físicos y entonces, claro, ¿no? Era la tarea de cómo le escaneamos, cómo hacemos para tener este texto Claro. virtual. Bueno, era un reto, ¿no? Ahora pues se acabó este reto, se eliminó esa barrera. Para mí fue genial, la verdad, fue como, bueno, se acabó el tema de, ¿y ahora cómo hago, no? Que bueno, siempre lo solucionamos, a decir verdad, pero creo que se rompió esa barrera y de hecho creo que a todos les tocó conocer cómo se trabaja, ¿no? Con este tipo de tecnología, de textos. Por ese lado, para mí fue algo muy positivo. Otra cosa positiva que todos nuestros amigos radioescuchas, ¿no? También se podrán dar cuenta, es que ahora hay más tiempo. Digo, antes, si tú te fijas, entre ir y volver de la universidad, pues te haces tu hora y media. Bueno, depende de dónde vivas. Si vives cerca, qué genial, estás en ventaja. Pero ahora tienes ese tiempo para estudiar. Es algo genial que también la educación a distancia ha logrado acortar esas barreras, ¿no? Eh, como algo negativo, bueno, yo coincido con Esteban, claro está, falta la parte social, nosotros somos seres sociales, sobre todo nosotros. Entonces, sí, eso se ha perdido, a pesar de que, bueno, yo te diría de vez en cuando, a mí me gusta hacer esto, eh, yo recomiendo realmente a todos que lo hagan, usar precisamente esta tecnología, ¿no? Con mis amigos, por ejemplo, nos sabemos conectar un momento, a dialogar, a reírnos. Eso suple un poco esa carencia que de pronto te deja la educación. Y bueno, lo otro también sería como desventaja, yo diría que el hecho de que, bueno, lo que hablábamos rato, ¿no? A veces el profe, pues, como por tener tanto alumnos, se olvida de que estás tú ahí con alguna discapacidad y empieza a hacer descripciones un poquito más gráficas de su clase. Y bueno, es algo que tal vez viéndote, el profesor pues se va a acordar y no iba a decir, ah, sí, no es así, como lo debo hacer. Bueno, falta esa realimentación. Fíjate que en algún momento conversábamos con un profe, me encantó a mí ese momento, que él paró la clase y dijo, chicos, yo quiero conversar. Fíjense que para mí falta esa retroalimentación, se sinceró, todos nos sinceramos. Bueno, fue genial, así que fíjate, esos son las ventajas y desventajas y los retos que nos va dejando la educación a distancia. ¿Qué te parece? Así es. De hecho, muy interesante porque no perder esa interacción de las personas, del poder hablar, del poder retroalimentarse mutuamente, docente, estudiante y estudiante, docente. Claro. Tú me mencionas sobre los textos que ahora ya son digitales. No sé si a ti te pasa lo mismo, tienes una situación diferente, Esteban. ¿Qué nos puedes comentar sobre los textos? ¿Cómo accedes tú? Bueno, la verdad, faltaría la verdad si es que no digo que siempre tuve escaneados los textos que yo necesito. Los profesores a nosotros siempre nos suben las lecturas a través de la plataforma de la universidad, nos suben escaneadas o los PDFs en texto legible. Así que yo en eso no tuve ninguna diferencia y no me había puesto a pensar en ello, porque afortunadamente en mi caso siempre los docentes ya suben las lecturas previamente, incluso algunos al inicio del semestre suben las lecturas para todo el semestre, ya digitalizadas, y son muy pocas las veces que yo tengo que acudir al departamento de copias de la universidad para que me ayude escanear, porque la universidad también y es importante decir esto, en mi caso la universidad cubre los costos que tenga el escaneo de un determinado texto, para que, con el objetivo de que las personas con discapacidad visual pues también tengamos el mismo acceso al material de la educación, ¿no? Eso a mí me ayuda mucho. Sin embargo, pues la mayoría de docentes siempre carga las lecturas en la plataforma de la universidad.
Claro, muy interesante. De hecho, los dos puntos de vista, las dos realidades que estamos presenciando ahorita en base a cada experiencia. Adentrándonos ya con respecto a esto y un poco más a la accesibilidad, ¿qué podemos decir, Esteban, que, qué plataformas de videoconferencia son accesibles? O sea, con un lector de pantalla. Bueno, la verdad yo utilizo Zoom, he utilizado Zoom porque esa es la que, de hecho, la universidad eh, hizo algo bueno porque nos dio licencias de Zoom a todos los profesores, les dio a los profesores y a todos los estudiantes también nos dio licencias. Y Zoom yo creo que es una plataforma muy accesible, muy fácil de manejar, muy intuitiva y pues cuenta con los parámetros de accesibilidad. Y esa es, básicamente esa es la única que utiliza la universidad. Em, Tenemos también Microsoft Teams, sin embargo no la utilizamos para tener las clases en esa plataforma, sino todo a través de Zoom. Yo he utilizado por temas más laborales Microsoft Teams y bueno, lo que hace es que también creo yo también que es una plataforma bastante buena, pero creo que en accesibilidad es más intuitiva, incluso Zoom creo que para nosotros también es de gran ayuda. Kevin, ¿qué nos puedes comentar tú? ¿Qué plataforma de videoconferencia crees que es más accesible con un lector de pantalla? Porque hay algunas, conocemos todos, ¿no? Pero ¿cuál crees que es más accesible? Plataformas de videoconferencia con el lector de pantalla. Fíjate, es que yo pensé que iba a depender mucho, por ejemplo, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Si tienes un celular con sistema iOS VoiceOver, por ejemplo, vas a tener que muchas más aplicaciones se te vuelven Más manejables accesibles. o muchas más, Así es. exacto, muchas más cosas. Mientras que si estás utilizando un JAWS, bueno, por ejemplo, en mi caso, versión 18, me he podido conseguir posteriores hasta ahora. Eh, Vas a ver que hay plataformas que no son tan accesibles, pero bueno, en general, yo te diría, sí, accesible para quién y en qué momento, ¿no? Pero bueno, de las aplicaciones que yo he podido ver, Messenger me parece que es muy accesible, muy buena, por lo menos con el celular. Con la computadora, bueno, alguna vez hice la prueba, trabajó bien, no me puedo quejar, pero es que sí tiene su diferencia, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué más? Bueno, Teams, que es la aplicación que estamos manejando en la universidad. Bueno, esto nos ayudó a expandirnos. Yo no sabía ni siquiera de la existencia de esa aplicación. Eso también, bueno, es algo positivo que te deja esta educación, porque, bueno, te ayuda a expandirse, ¿no? Nos ayuda a expandirnos, amigos. Entonces, bueno, el Teams ha trabajado bien. Eh, ¿Qué te podría decir? Zoom, la verdad, no he manejado, pero de las que yo he podido manejar, pues trabajan bien, o por lo menos he podido adaptarme a estas aplicaciones. Entonces podemos decir que tanto Zoom que mencionó Esteban, Teams que mencionaron los dos, son bastante accesibles, al igual como en esta ocasión estamos utilizando Google Meet, eh, se puede manejar con un lector de pantalla. Aquí también quiero explicar un poco sobre qué es un lector de pantalla, que básicamente verbaliza todo lo que se va realizando con el teclado y se va eh, viendo en la pantalla, se podría decir. Es como que una persona va leyendo, pero en este caso el lector de pantalla va pronunciando ahí todo, va verbalizando, se puede decir. Además que podemos conocer algunos lectores de pantalla, así como ya mencionó Kevin y Esteban, el JAWS, que es para Windows, y el VoiceOver, que bueno, básicamente es de iOS de Apple. Cada uno desde sus particularidades, pero todos tienen casi la misma función. Partiendo ya conociendo esta parte de los lectores de pantalla para que todas las personas que nos están viendo, qué es, para qué funciona y cómo nos ayuda a las personas que tienen discapacidad visual. Partiendo de esto, también quisiera preguntarles
primero a ti, Kevin. ¿Los materiales que utilizan los docentes para las clases son accesibles para ti y para los lectores de pantalla que usas? Bueno, si estamos hablando de textos escaneados, generalmente sí. Ahora, suele haber un problema, no sé si a ustedes también les ha pasado, queridos amigos, pero resulta que, por ejemplo, si el texto, digamos, la foto del texto PDF, bueno, yo suelo hacer así, porque generalmente los textos se suben en formato PDF, entonces yo le escaneo a Word para poder leerlo, porque, bueno, hasta donde yo conozco los PDFs, fotografía como se suben no puede leer ellos, porque es como una imagen. Los lectores de pantalla, para que nos entiendan nuestros amigos que nos escuchan. Pero entonces va a depender, por ejemplo, si el texto estuvo bien tomada la foto, estuvo la imagen recta, pues se va a escanear bien y vas a poder leer. Resulta que si el texto no estuvo del todo bien tomada la foto, pues no se va a escanear también. Y claro, ahí empieza a haber unos problemas de legibilidad del texto. Son obstáculos que se van sorteando, ¿no? Que, bueno, pues digamos que no es culpa de nadie. Pero en general, si tú me preguntas, ¿los textos son adecuados? Sí lo son, porque más que todo, fíjate que la carrera que yo tomo es una carrera social, entonces, en general, pues lo que se usa y se trabaja es la palabra. Entonces, bueno, creo que sí, por ese lado es muy, muy accesible, ¿no? Ahora, yo recuerdo, fíjate, y les voy a comentar esto, amigos, para que lo pensemos. En algún momento un profesor decía, bueno, nosotros como universidad no estamos realmente preparados para enseñar a personas con discapacidades. Entonces él decía, en tu caso, Kevin, me decía, y bueno, yo no lo había pensado tampoco así, ¿no? Él decía, tienes aquí la tecnología que necesitas usar, eh, puedes escucharme, pero ¿qué tal si, por ejemplo, tenemos aquí a una persona con discapacidad auditiva? De hecho, me gustaría conocer si hay algún caso en la universidad como tal, pero él decía, yo no sabría cómo trabajar. Entonces, lo que yo les decía, bueno, debería hacerse un poco más inducciones también para los profesores, para que ellos tengan también un poco esa idea de cómo trabajar, ¿no? Que de hecho nos preguntan, los profes siempre preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar contigo? Pero sería muy interesante probar una mayor capacitación para que ellos pues, sepan qué pueden hacer para ayudarnos más. Y bueno, me pareció interesante ese punto de vista del profesor, la verdad. Claro. Y Kevin, y en el caso cuando el docente está impartiendo la clase por videoconferencia y ponen una diapositiva, ¿cómo entiendes, cómo comprendes esta clase? Mm, pues si lo que el profe, digamos, si lo que está en la diapositiva el profe no lo explicó, pues ahí se quedó, ¿no? Pero generalmente los profes, y ahí sí tengo que decir que suelen explicar y muy bien. No sé si el esfuerzo es también porque saben que hay un alumno con discapacidad ahí, pero suelen hacer una buena descripción. Yo no digo que no. ¿Sabes dónde tenía un poco de broncas realmente ahora que lo recuerdo? Era en la parte de matemáticas en el pre, por ejemplo. Yo recuerdo que el profe sí decía, tal vez les haya pasado amigos, no sé, eh, esto de aquí, y señalaba, esto nunca se olviden, esta es la respuesta, esto es lo que tienen que ser. Yo decía, híjole, no me voy a olvidar que es eso de ahí. Pero eso tenía un poco de dificultad, te cuento a veces, ¿no? Pero en general, las diapositivas que tú me preguntas, bueno, los profes suelen explicarlo. Claro que si tú me das ya una diapositiva a leer, pues bueno, sí se complica un poco porque les consta que los lectores no trabajan muy bien tampoco con ese formato. Así es, así Gracias. es. Gracias, Kevin. Y Esteban, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, tú ya nos mencionaste que sí, los textos sí son accesibles, tienes más apertura con los docentes, pero todo el material, así como le pregunté al Kevin, todo el material se puede decir que sí es compatible con un lector de pantalla para que tú lo comprendas. Sí, en efecto, yo en eso les agradezco siempre a los docentes porque ellos escanean en bastante buena resolución para que los lectores de pantalla puedan, para que
Optical Character Recognition, que es el OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, eh, pueda interpretarlo de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, mis profesores escanean muy bien, la resolución es muy buena, no me podría quejar. Y bueno, ahora creo que el reto es aprovechar todo lo que los materiales que nos ponen a nuestra disposición como estudiantes. Claro, es bastante comprensible esa parte. Bueno, amigos y amigas que nos están viendo ahorita en esta transmisión, les queremos recordar que estamos en el programa Verdades de la Discapacidad con el tema Los retos de la educación virtual para personas con discapacidad visual, en la que nos está acompañando Kevin Guerrero, estudiante de política de la Universidad Central, y Esteban Jaramillo, estudiante de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito. También invitarles a que nos hagan las preguntas y nosotros posteriormente revisarlas para incluirlas en nuestros programas. Bueno, para continuar, es con respecto a esto mismo de las clases. No sé, Kevin, ¿qué me puedes decir? Si tú ahora ya sabemos que estudiamos desde la casa, pero al estar en la casa también se juntan varias cosas. Yo pues, tienes un hermano que recibe clases, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu padre, tu madre también están en la casa y hacen también sus actividades y se genera un ruido, no te genera, digamos, desconcentración, cosas de ese tipo, para que tú comprendas más la clase. ¿Qué me puedes decir sobre eso, Kevin? Claro que sí, Gino, y queridos radioescuchas, distinguidos panelistas. Bueno, lo que les puedo comentar es que sí, en ocasiones sucede. Muy acertada la descripción que haces, Gino, de que, claro, a veces uno está estudiando y yo personalmente he tenido problemas con el ruido, ¿no? Es como, tengo un sobrino pequeño, por ejemplo, entonces él baja y, claro, para él es natural querer comerse el mundo y hacer todo el ruido que pueda hacer una hinchada, ¿no? Entonces, yo tengo que estar así, "Shh, estoy estudiando, mami, cálmale." Entonces, eso, pero sabes que no, de ahí por lo general, y agradezco mucho eh, todo el apoyo, mi familia, pues entienden en ese sentido, ¿no? Que estoy estudiando, apagan la tele para que no se cargue mucho el internet, bajan el volumen de las cosas. Bueno, efectivamente, yo quiero recalcar también que el apoyo que uno recibe de las personas que están alrededor de uno, en mi caso mi familia, mi mami, mis hermanas, eh, mi papi también a la distancia, mi tía, bueno, el apoyo que uno recibe es muy fundamental, ¿no? Pero más que todo de las personas que están cerca de uno. Y en ese caso yo siempre he dicho con mucho orgullo de que sí lo he tenido un gran apoyo y por eso he llegado hasta aquí, sobre todo por el apoyo de mi madre que es incondicional. Sí, de hecho el apoyo de la familia, independientemente de la discapacidad, creo que sí es fundamental en estos casos. Esteban, Definitivamente. ¿qué me puedes decir tú con respecto a esto, con todo lo que conlleva estar en la casa ya y toda la familia por cuenta a veces? Eh, bueno, no sé si me escuchan. Sí. Em, Sí, en sí, sí, te realidad escucho. yo no he tenido mayores problemas porque vivo solo con mi mamá. Entonces, la verdad es que, bueno, yo tengo aquí mi espacio, tengo mi dormitorio, tengo mi computador personal, eh, y eso es de gran ayuda porque, claro, me permite concentrarme al 100%. Siempre creo que hay más distracciones en las clases virtuales porque ya te llega un WhatsApp, ya estás revisando alguna cosa cuando la clase está un poco monótona. Así que, bueno, también reconocer esa parte de los profesores de mantener al grupo súper conectado con las clases, pero en realidad no, ventajosamente no, casi no tengo dificultades porque, bueno, a veces el ruido sí hay, pero es mínimo, ¿no? De los vecinos tal vez, pero es algo mínimo.
Y a veces también el problema es que se va el internet, a veces la conexión de internet. Creo que todos a veces sufrimos de eso, que en algún momento crucial de alguna clase se nos va el internet, se nos corta la conexión y es feo porque, claro, a mí alguna vez me tocó en un examen, es incómodo porque yo estaba dando un examen en la plataforma y lamentablemente pues se cayó la conexión. Eh, y nada, ¿Y qué hiciste ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo solucionaste? eso es lo maravilloso de la comunicación directa. Yo eso sí creo que hay que poner mucho énfasis porque la comunicación y la voluntad son todo. Yo en ese momento lo que hice fue, tenía una comunicación, incluso tenía una relación de amistad con el profesor previa a tomar la clase. Tengo una muy buena relación de amistad con el profesor de ecología, que se llama David Romo. Y bueno, lo que yo hice fue llamarle y decirle, mire, se cayó la conexión, el internet no funciona. Entonces, él se rió un poco y me dijo, no te preocupes, ya te voy a habilitar nuevamente la prueba, llámame cuando lo puedas hacer y yo te voy a habilitar nuevamente la prueba. Entonces, esto, Oye, a dónde Esteban, quiero llegar? Es que hay esa voluntad, esa comunicación y también esa comprensión, porque a todos nos puede pasar, a todos en algún momento se nos puede ir la luz, en algún momento se nos puede caer la conexión a internet, sobre todo el Ecuador no es un país que se caracteriza por tener una conectividad de las mejores del mundo, entonces la conectividad a veces falla y es ahí cuando debe entrar la voluntad, la comprensión de los docentes, porque también a veces a ellos les pasa que están dictando una clase y de pronto se les cae el internet, porque son cosas son cosas que pasan y con las que hay que ser comprensivo, creo yo, y tratar de no generar más problema, sino generar unas soluciones propositivas, ¿no? claro, ¿me escuchas ahorita? Sí, perfectamente. Ya, chévere. Claro. Oye, tú mencionaste una parte que tú decías en las clases presenciales, eh, tú, digamos, en la clase monótona, perdón, te aburres y te llegó un WhatsApp, o no sé, te pones a ver el Facebook, el Instagram, pero ahora tú crees que es más fácil distraerse porque, yo qué sé, digamos, si no está activada tu cámara, solo estás escuchando al docente y llega un mensaje, bueno, como nadie me ve, no me ve el docente, pues le envío un mensaje. Por Entonces, ¿tú supuesto. crees que puede ser más, o sea, más fácil distraerse ahora que la presencial? ¿O se puede decir Yo, que está igual? yo creo que es más fácil distraerse ahora virtualmente porque cuando tú estás en la clase, pues a veces los profesores se van dando las vueltas, van caminando por la clase y te pueden incluso llegar a pillar que de pronto estás viendo el WhatsApp o estás revisando Instagram, que estás revisando alguna cosa en la computadora. Y claro, te van a decir, bueno, pues pon atención, ¿no? Te van a llamar la atención y con justa razón, creo yo, además. Pero ahora pues es más fácil porque uno pues no tiene esa, eh, ese control y además súmale que ahora estás 100% en la computadora porque a veces incluso pasa que está dando la clase el profesor y tú no estás anotando en la computadora porque le estás entendiendo a él, estás escuchándole a él y no estás usando tus dispositivos electrónicos. Pero ahora, pues todo está en la computadora, puedes tener en una ventana el WhatsApp, en otra Zoom, en otra el correo, y pues creo que es más fácil que te llegue una notificación, porque aparte estás pendiente todo el tiempo de la computadora, pues te llega una notificación y lo que haces es inmediatamente a veces te dedicas a responder y se te va el tiempo. Entonces, a mí me pasa muchísimo, me cuesta mucho más concentrarme en las clases virtuales que en las clases presenciales. Claro, es el punto que también una desventaja se puede decir. Además, Sí, la concentración es más difícil, creo yo. claro, además que ya se perdió la adrenalina ahí. Si el profe te ve, no te ve cogiendo el Claro, celular, claro. claro, es importante. Bueno, siguiendo a la siguiente pregunta, creo que sería más enfocada al Kevin,
ya que Esteban, tú ya nos mencionaste algunas estrategias que han adoptado los docentes que te dan clases a ti. Entonces, Kevin, no sé si nos puedes mencionar alguna otra estrategia que haya adoptado tu docente o los docentes que tengas tú para las clases, para yo que sé, para que tú comprendas cuando él está dando la videoconferencia, para que tú comprendas cuando manda el trabajo en la aula virtual y asimismo los textos. Eh, bueno, Gino, primero yo quiero hacer un reconocimiento, un gran agradecimiento a los profesores, porque a pesar de las fallas que ha habido, ellos han tenido la voluntad, han tenido la predisposición eh, de dar sus clases de la mejor forma que se pueda, aún con todos los inconvenientes que hemos mencionado, ¿no? Como la caída del Internet, como que ellos mismos muchas veces no conocían mucho el manejo de este tipo de plataformas, de tecnología. En fin, una mayor carga horaria, a ti te consta, por el tema del recorte presupuestario, es algo que no me pienso callar, que ahí está, porque las universidades públicas tuvimos que hacer recortes, se tuvo que despedir a profesores que tenían este contrato. Entonces, a los profesores que quedaron, les puso en los hombros, pues, una mayor carga y ellos han sabido lidiar con todo esto. Adicional, súmale los problemas que ha habido muchas veces de salud. Hemos tenido estudiantes, profesores eh, con problemas de salud, de contagio, en fin, ha habido cada cosa. Y profesores y alumnos hemos tenido que lidiar con todo eso. Entonces, yo quería partir por ahí, porque es muy noble todo lo que están haciendo ellos también para, a pesar de todo, ayudarnos. Estrategias, bueno, lo que hemos mencionado, ¿no? Una mayor descripción de lo que de pronto está en la pantalla. Si de pronto proyectan algún video, pues bueno, eh, yo he pedido que sean videos con un audio, ¿no es cierto? Que tengan audiodescripción. No, no sé mucho inglés, entonces bueno, he pedido que igual si se puede que sea en español. Pero bueno, son estrategias que, claro, se van dando, ¿no? Se van tomando en el camino. Afortunadamente, como te decía, al ser una carrera social, pues creo que eso ayuda bastante, porque son lecturas, mi carrera principalmente es de lecturas, entonces depende mucho digamos, el empeño que uno le ponga. Otra cosa importante también para mí ha sido que, bueno, mientras a mis compañeros se les da el examen, digamos, en la plataforma, se les abre con la plataforma, a mí lo que hemos hecho con los profes es trabajar con el texto en Word, las preguntas en Word, y por supuesto me dan el mismo tiempo que a los demás, esto quiero recalcar, que es el mismo tiempo, y de pronto 1 o 2 minutos hasta enviar por Sí, correo, ¿no? claro. Y Kevin, ¿y a ti te envían por el correo institucional o correo personal, te Sabes envían que a ti no. entonces el Es una documento buena o cómo pregunta. realizan? Gracias por la pregunta, es muy buena, porque fíjate que yo sí he solicitado que por favor me envíen a mi correo personal, ya que, insisto, esa es una de las partes que no se ha podido fortalecer en este tiempo de pandemia. Yo el correo institucional no lo trabajo, mm, no he podido y mayormente yo trabajo con mi computadora que maneja sistema Windows, prende iOS, entonces no resulta tan compatible ni la página de la universidad ni el correo. Entonces, sí, yo he solicitado que sean al correo y del mismo modo yo les envío a los profes, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que hemos tomado para las evaluaciones, ¿no? En general. Entonces, ¿cómo te hacen llegar a ti los docentes la prueba? Por mi Pues, correo personal, como te comentaba, ajá, por mi correo ya. personal, eso nada más y con el mismo tiempo que el resto, por supuesto. Gracias, Kevin. Bueno, conociendo que ahora los deberes, trabajos, también debemos subir a una plataforma, eh, va esta pregunta, ya que
¿Qué adoptan? ¿Qué medidas adoptan? Tanto tú como estudiante, Esteban, y como el docente, cuando tienes algún problema, algún inconveniente, al subir el deber o el trabajo a la plataforma que corresponde. Ventajosamente, la plataforma, te reitero, es muy accesible. La verdad, creo que es un muy buen trabajo que ha realizado la universidad. La plataforma sí presta muchas facilidades de accesibilidad, y no he tenido mayores inconvenientes en ese tema. Sí, alguna vez tuve que me equivoqué de carpeta más que por un tema de accesibilidad, lo voy a decir francamente, como un estudiante despistado que subí el deber 2 en el deber uno y pues tuve que comunicarme con el docente, le escribí un correo y yo creo que es lo más importante, ¿no? La comunicación fluida. Él me dijo, pues, bueno, yo entiendo, no hay ningún problema. El asunto, lo importante es que hayas presentado el deber dentro del plazo establecido y no hay ningún problema. Yo lo voy a tomar en cuenta y lo tomó en cuenta. Entonces, esa parte creo yo que hay mucha apertura en ese tema. Los profesores creo que ahora han tomado muchísimo conciencia en eso, y sobre todo valoran el esfuerzo que cada uno hace, que cada estudiante hace desde sus lugares, ¿no? Eso creo que ha sido de ahí. La verdad, afortunadamente las plataformas de la Universidad San Francisco son bastante buenas y aparte yo cuento con la ayuda de una persona de necesidades educativas especiales para esto de registrar mi horario, por ejemplo, porque eso no podemos. Eso sí es un poco complejo. La plataforma no presta todas las condiciones de accesibilidad. Es un poco complejo el registrarme, el tomar las clases para cada inicio de semestre, pero hay una persona de necesidades educativas especiales que está pendiente y además, pues, gracias a la ayuda también de muchos amigos, compañeros con quienes elegimos clases, hacemos los horarios para coincidir en las clases y nada, en ese sentido, pues, he tenido una experiencia bastante buena. Sí, también agradecer a los amigos que echan una manito ahí. Bueno, Claro Kevin, que ¿tú sí. qué nos puedes decir con respecto a esto? ¿Has tenido alguna vez problemas? Y si lo has tenido, cómo has llegado a solucionar al subir un deber? Mira que en cuanto a deberes, yo trabajo igual que con las pruebas. Yo les he pedido a mis profesores, que muy amablemente han accedido, que por favor me permitan enviarles a su correo institucional o personal, como ellos decidan. ¿Por qué? Porque la idea para mí, como para cualquiera de nosotros, es por supuesto depender lo menos posible de las demás personas. Entonces, yo les he pedido esta facilidad porque el aula virtual no lo permite, no es tan accesible. Entonces, ya te digo, yo he optado por eso. Entonces, tanto pruebas como deberes, yo les envío a ellos de forma personal. Esa es la manera que hemos encontrado de hacerlo más fácil y de adaptarnos. Pero esto no es nuevo, esto yo vengo trabajando con ellos desde siempre, desde que empecé la carrera. Entonces, bueno, eh, ha sido así, la verdad. Qué chévere, Kevin, saber eso Qué también, bueno. que tienen la posibilidad. Esa apertura, ¿no? Sobre todo felicitar Sí, por siempre supuesto. esa apertura, reconocer. Claro, sí, 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 es muy importante recalcarlo como lo menciona, porque es la importancia, el valor, ¿no? De tener la apertura, la disponibilidad del docente y del estudiante también de querer aprender. Bueno, ya para ir finalizando, quisiera que Kevin como Esteban me ayuden con una recomendación para las instituciones educativas para que sea una educación accesible para las personas con discapacidad, si me pueden ayudar. Primero, Kevin, por favor. Bueno, yo pienso que lo primero sería escucharnos más, no tanto
de nosotros hacia los profesores, como los profesores hacia nosotros, continuar, digamos, sensibilizándonos más. Yo creo que generando esa empatía. Y mira, yo diría sobre todo nosotros también como estudiantes que sepamos decir, o sea, si algo nos falta, conversar con los profes, para que ellos nos puedan ayudar de mejor forma, hacer, digamos, escuchar nuestras quejas, pero también, como yo le he hecho, saber agradecer lo que está bien. Yo, bueno, pues siempre he dicho, hay que darle palo a lo que está mal, pero también hay que saber reconocer lo que está bien, los avances que hemos tenido. Y quiero también hacer una reflexión, queridos amigos, y es que, si se fijan, a pesar de todas las cosas que hemos conversado, de todo lo que falta avanzar, la tecnología nos ha acortado grandemente las distancias. Antes, por ejemplo, teníamos que usar el tema del braille. Para mí ha quedado bastante obsoleto. Los profes se veían obligados prácticamente a aprender este sistema que para muchos no es tan fácil. Ahora hemos cortado esas diferencias de espacio también en cuanto a libros. Yo recuerdo, por ejemplo, tenía una pared de libros de la Biblia, ¿no? Ahora lo tienes en 1 giga. Entonces, sí hay cosas que nos ha venido a facilitar la vida, ni siquiera facilitar, nos ha venido a ayudar grandemente el tema de la tecnología, y eso es algo genial, es algo muy bueno. Gracias, Kevin. Esteban, Gracias a ti, Jim. ¿Alguna recomendación que nos puedas decir para mejorar el ámbito educativo para que sea más accesible? Eh, bueno, yo creo que es importante recomendar a cada uno desde su espacio el abrirse, el comunicarse, mantener una comunicación fluida y constante, ya sea los estudiantes con los profesores con los estudiantes y también los estudiantes con sus demás compañeros, los estudiantes con discapacidad. De esa manera, pues se va creando un ambiente que permite un ambiente de apoyo, un ambiente de colaboración entre los docentes, eh, entre el estudiante con discapacidad y entre los compañeros de aquel estudiante que tiene una discapacidad. También creo que a veces es importante recomendarles a los docentes y a los estudiantes que busquemos alternativas de aprendizaje, no simplemente digamos, no, sabes que esto no vas a poder aprender porque de pronto es un gráfico o de pronto no vas a poder ver este diseño, no vas a poder ver este ejercicio, no vas a poder realizar. Busquemos alternativas. Si es que, pues, si es que a través de canales informales como un WhatsApp, un docente puede explicarle algo a una persona con discapacidad, pues que se dé ese tiempo, que tenga esa voluntad, esa predisposición porque el objetivo finalmente no es como si a través del aula virtual o a través de la plataforma electrónica del colegio, de la universidad, pudiste hacer una determinada actividad. El objetivo es que esa determinada actividad te permita aprender. Entonces, si esa determinada actividad tú le pudiste hacer enviándole una nota de voz al profesor en WhatsApp, diciéndole, ¿sabe qué, profesor? Este ejercicio de matemáticas o este ejercicio de química se resuelve de tal manera y la fórmula sería 2 moléculas de oxígeno, una de hidrógeno y bueno, ir enseñándole, ir verbalizándole el contenido el resultado que tú has logrado obtener, yo no encuentro ningún problema, porque finalmente eso es lo que permite es aprender. Entonces, creo que lo más importante es no omitir los conocimientos, creo que lo más importante es buscar alternativas entre el docente, el estudiante y los compañeros también del estudiante con discapacidad que quieran tal vez ayudarle a comprender algún determinado tema, porque finalmente el docente es un facilitador y pues debe crear las condiciones necesarias, el ambiente necesario para que todos sus estudiantes, independientemente de que tengan discapacidad o no, saquen el mayor provecho de las clases. Gracias, Esteban.
nos ha servido de mucho a todas las personas quienes están viéndonos en este momento, una experiencia muy enriquecedora. Además que se visibiliza las ventajas y las desventajas de la educación virtual, tanto para un estudiante regular, se puede decir, para un estudiante que tiene discapacidad visual. Así Por es. parte de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central, les agradece personalmente Kevin Guerrero y a ti, Esteban Jaramillo, por acompañarnos, por compartir su experiencia y contribuir en algo con un granito de arena, se puede decir, a la sociedad para ir mejorando cada vez más. También, Agradecerte también a ti, Gino, a la asociación. De mi parte, ha sido muy enriquecedora compartir mi experiencia y estos momentos con ustedes. Mandarles un gran abrazo gigante y decirles que no estamos solos y que, como siempre suelo decir yo, logramos más juntos que separados. Gracias a todos por escucharnos también. Muchas gracias a Gino por la invitación. Gracias a Kevin. Qué chévere compartir panel en estos espacios. Y gracias bien a toda la gente que se ha interesado en este tema. Un saludo fraterno, un abrazo y espero que la próxima pueda ser un evento presencial. claro, les recordamos que esto fue el programa Verdades desde la Discapacidad con el tema Los retos de la educación virtual para los estudiantes con discapacidad visual. Les invitamos al próximo programa, la próxima semana, valga la redundancia, a que nos acompañen en una nueva transmisión. Además, también invitarles a que nos ayuden a compartir y a comentar cada transmisión de cada programa que realizamos. Gracias por su atención, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hoy les acompañó Gino Godoy.